fisiología cardiovascular. Y empecemos con esto, empecemos con lo más básico. ¿Cuál es la función general del aparato cardiovascular? El aparato cardiovascular tiene como función primaria eso que está allí, aportar volumen suficiente, es decir, sangre suficiente a presión suficiente, presión arterial, para cumplir con aquellas demandas de los tejidos referentes a oxígeno y nutrientes. Es decir, tiene que mandar la sangre oxigenada y con nutrientes en suficiente cantidad a suficiente presión. Si le falta alguna de estas características, hay insuficiencia del aparato cardiovascular. Tiene que ser sangre con suficiente oxígeno y nutrientes que llegue en cantidad adecuada y a presión adecuada. Entendamos, cantidad adecuada, volumen suficiente, a presión suficiente, presión arterial. Si me falla la cantidad del volumen o me falla la presión, existe una función cardiovascular deficiente, es decir, una insuficiencia del aparato cardiovascular. Partiendo de este volumen, de este concepto que quiero que quede bien claro, vamos a seguir adelante con fisiología cardiovascular. Recordemos, volumen suficiente a presión suficiente. Guárdense esa dualidad de conceptos. Volumen, presión. Esta es la dualidad que debe cumplir el aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular ustedes lo conocen, lo saben mejor que yo, ya llevaron anatomía mucho más reciente que yo, le llevé demasiados años, ustedes se acuerdan mucho más de la anatomía. Aquí tengo un esquema del aparato cardiovascular con el corazón derecho, el corazón izquierdo, la circulación menor o circulación pulmonar, la mayor, la circulación venosa, la que está en azul, la arterial, que está en rojo, y aquí abajo, la circulación arterial en cada uno de los órganos. Al cerebro 1, al tracto gastrointestinal, a los riñones, a la piel, a las extremidades. Cada uno recibirá su aporte circulatorio específico. Recordemos, pues, que tengo un aporte sistémico, como está aquí, al cerebro y a los demás órganos, individualizado, y un aporte pulmonar, una circulación mayor y una circulación menor, circulación pulmonar y circulación sistémica. Básicamente la circulación pulmonar alimentada por el ventrículo derecho y la circulación sistémica alimentada por el ventrículo izquierdo. Y no se nos olvide esto, el corazón envía toda la sangre de una vez por la aorta, como está aquí, y luego se va a distribuir en forma individual en cada órgano. Y me pregunto, ¿todos los órganos reciben una cantidad de sangre igual? Y la respuesta es no. Cada órgano recibe su propia cantidad de circulación. Es decir, que aunque el corazón envíe una cantidad de sangre completa, cada órgano va a recibir lo que necesita. De modo que esto me lleva a concluir lo siguiente. El corazón envía el total de sangre. Este total de sangre se llama gasto cardíaco, que es la cantidad de litros por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros por minuto en promedio. Puede ser de 3.5 a 6.5 dependiendo el tamaño de la persona, pero pongamos 5 como promedio. Ese es el gasto cardíaco. Pero esos 5 litros por minuto se van a distribuir en cada tejido dependiendo de sus necesidades. Y aquí entra entonces un segundo componente de la fisiología cardiovascular. No es nada más que el corazón envíe la sangre, sino que cada órgano regule cuánta sangre recibe de ese total de 5 litros. Aquí sí hay federalismo. Aquí sí se le manda a cada órgano lo que necesita exactamente. Al corazón, el corazón que envía todo y la sangre que se distribuye en forma específica al cerebro, a la cabeza, a los brazos, al aparato digestivo, al hígado, pues, y al tubo digestivo, a los riñones, a los órganos sexuales, a las piernas. Entonces, cada uno va a recibir la sangre que necesita en condiciones normales. Luego, esto regresará, ustedes recuerdan, por el lecho venoso al corazón derecho, y el ventrículo derecho lo enviará por arterias pulmonares al pulmón, donde se oxigenará y regresará por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y reiniciar el ciclo a través de la aorta. Ustedes conocen mejor que yo este ciclo tan sencillo de circulatorio que tiene sangre oxigenada en el lado arterial y sangre desoxigenada en el lado venoso. Bien, ahora, en este aparato cardiovascular, este es el órgano central primario, el corazón. Aquí tengo nada más la parte de abajo del ventrículo derecho e izquierdo, le han quitado las aurículas, pero esta diapositiva me sirve para recalcar un punto. Se trata de un músculo.
Se trata de un músculo. El corazón es músculo, el músculo cardíaco, y está listo para hacer contracciones toda la vida. Bien, esta estructura interesante tiene algunos datos curiosos. Vean esto, nuestra clase de inglés. Dice, ¿sabías? Tu corazón tiene el tamaño aproximado de tu puño cerrado. Más o menos así es el tamaño del corazón normal de cualquier ser humano adulto. Late alrededor de 4.000 veces por hora y cerca de 100.000 veces por día. Y esto lo hace desde antes de que nazcamos, desde el nacimiento. Imagínense la cantidad de trabajo que genera el corazón de cualquiera uno de nosotros, que late 4.000 veces por hora en condiciones normales y 100.000 veces por día. Es decir, que latirá más o menos más de 2 billones de veces en la vida entera. O sea, un trabajo espectacular de parte del riñón. Cada latido cardíaco impulsa la mitad de un vaso de sangre. Más o menos es la cantidad que se impulsa por cada latido, como la mitad de un vaso, medio vaso. Y la fuerza de tu latido cardíaco es suficiente para enviar la sangre 30 pies en el aire, o sea, bien lejos. Cuando el corazón late, saldría, si no estuviera dentro del aparato cardiovascular, saldría lejísimos. Si algún día tienen, digamos, no suerte, digo, que están en algún día en la circunstancia en la que observen el latido hasta dónde llega la sangre de un latido cardíaco, para darse cuenta que lejos llega. A mí una vez me tocó ver, por ejemplo, un paciente que por un cáncer de cuello se le rompió la arteria carótida y empezó a sangrar por la arteria carótida, un paciente que tenía presión normal. No, bueno, llegaba la sangre a la pared. Era impresionante la fuerza con la que sale la sangre del corazón. Alrededor de 30 pies en el aire cada latido. Bien. Ok, con estas particularidades que dijimos, vamos ahora a abordar las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco. Vamos a ponerlas y ahorita las explicamos. A ver, las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco son básicamente excitabilidad, conductividad, contractilidad y ritmicidad o automatismo. Son 4 propiedades básicas del músculo cardíaco que lo hacen diferente a todos los demás músculos. Este es el músculo que tiene esas 4 propiedades. Vamos a analizar cada una de ellas. Excitabilidad, conductividad, contractilidad y ritmicidad o automatismo. A ver, vayamos con ello. Vamos con la primera. Excitabilidad. Dice aquí, capacidad del tejido vivo para responder a un estímulo. El corazón es excitable y puede responder a estímulos externos o incluso internos. Se activa con estímulos internos o externos este corazón, este músculo. Ritmicidad. Esta respuesta en forma normal nos da la ritmicidad, que es la capacidad de producir sus propios impulsos regularmente. También se llama automatismo o autorritmicidad. Entonces, el corazón responde a estímulos externos, pero también es capaz de producir sus propios estímulos en forma regular, a un ritmo específico, se llama ritmicidad. Luego tengo la conductividad. Es capaz de transmitir impulsos, es decir, si los impulsos que estamos mencionando acá abajo se inician en una zona del corazón, se van a diseminar al resto del corazón. El corazón conduce los impulsos a través de todo su músculo, en donde se inicien. En cualquier parte del corazón en que inicien los impulsos, se van a conducir al resto del corazón. Eso se llama conductividad. Y luego, todo esto de arriba es capacidad eléctrica, los 3 de arriba. Esa capacidad eléctrica la convierte en actividad muscular, contractilidad, el acortamiento en la longitud después de recibir el estímulo. Entonces, el corazón tiene una capacidad de generar, responder y conducir estímulos eléctricos y luego convertirlos en una contracción, en una actividad muscular, en actividad mecánica. 3 capacidades que tienen que ver con la respuesta eléctrica, las 3 de arriba, y una de abajo que tiene que ver con la capacidad mecánica. Ya hemos dicho que la capacidad eléctrica o la manipulación eléctrica siempre ocurre primero que la mecánica. Aquí están las 4. Entonces, excitabilidad, ritmicidad, conductividad y contractilidad. Ritmicidad o automatismo se llama también. ¿Alguien tiene alguna duda de estas 4? Quiero que queden bien claras las 4 porque vamos a trabajar con ellas todo el tiempo que hablemos del corazón. ¿Están claras las 4 propiedades o hay alguien que tenga dudas? Todo claro, doctor. Todo claro, perfecto.
Vamos adelante entonces. Ahora, este esquema ustedes lo conocen, por supuesto. El corazón solo tiene un sentido de circulación, la sangre. La sangre solo puede circular en un sentido en el corazón. Regresa a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho, de ahí la arteria pulmonar, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí el ventrículo izquierdo y luego a la aorta. Y una pregunta sencilla: ¿por qué la sangre en condiciones normales solo circula en este sentido? ¿Por qué no de regreso? ¿Por qué no pasa de la aurícula derecha a las cavas o del ventrículo derecho a la aurícula derecha o de la pulmonar al ventrículo derecho o en el izquierdo las estructuras similares? ¿Por qué no se mueve en sentido contrario en condiciones normales? Y la razón primaria, sencilla, es por la presencia de válvulas. Las 4 válvulas son las puertas por las que cruza la sangre, pero son puertas de un solo sentido. Solo pueden dejar pasar la sangre en un sentido. Por ejemplo, la tricúspide solo puede dejar pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. La pulmonar solamente del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. La mitral solo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y la aórtica solo del ventrículo izquierdo a la aorta. Esto significa que las válvulas tienen que abrirse y cerrarse. ¿Para qué? Para que la sangre solo circule en un sentido. Y podría preguntarme ahora, ¿las válvulas, las 4 válvulas, se abren y se cierran al mismo tiempo? La respuesta es no. Se abren y se cierran a momentos diferentes. Ya hablaremos en otra clase después en qué momento se abre y se cierra cada una de las válvulas. Pero las 4 tienen capacidad de abrirse y cerrarse y de permitir el paso de sangre solo en un sentido. Aquí tengo el esquema de las válvulas en un corte del corazón. Acá está la parte posterior, de este lado la parte anterior, de este lado está el esternón. Y vean cuál es la posición que guardan las válvulas si hacemos un corte transversal al corazón y quitamos las aurículas. Vean, lo que tengo es que las válvulas que están atrás, la parte posterior, son la tricúspide del lado derecho y la mitral o bicúspide del lado izquierdo. La tricúspide es la que da entrada al ventrículo derecho y la mitral la que da entrada al ventrículo izquierdo. Y vean qué interesante que la aorta y la pulmonar se encuentran por delante de las otras válvulas. Las más posteriores son la tricúspide y la mitral. Las más anteriores son la aorta y más adelante la pulmonar. De hecho, la que está más cercana a la cara anterior del tórax, al esternón, es la pulmonar. Y otra cosa, quiero que se fijen que normalmente las válvulas tricúspide y mitral son más grandes que las otras dos. La tricúspide y la mitral separan aurículas y ventrículos. Por eso se llaman en conjunto válvulas aurículo-ventriculares, la tricúspide y la mitral. Y las otras separan el ventrículo de su arteria respectiva, la aórtica, el ventrículo izquierdo de la aorta, y la pulmonar, por supuesto, el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Entonces, esta es la posición de las válvulas con la parte posterior, en este caso hacia arriba, aquí en el dibujo, y la anterior hacia abajo. Démosle vuelta, a ver, aquí estamos al revés. Acá tengo la parte posterior, acá abajo, y acá arriba la parte anterior, en la parte de arriba de la diapositiva. De nuevo, tengo la mitral, la tricúspide, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aórtica y hasta adelante la pulmonar. La tricúspide con sus 3 valvas, la mitral con sus 2 valvas, lo que da origen al término de tricúspide y bicúspide, y de esta manera, además, rodeadas por el músculo, sobre todo del ventrículo, el músculo ventricular, como está aquí. De esa manera. Y un dato más, que ya saben ustedes por anatomía. ¿Qué es esto? El ostium coronario derecho e izquierdo. Las coronarias salen, por supuesto, de la aorta. Justo a la salida del ventrículo izquierdo están los ostiums coronarios, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que ustedes ya conocen por anatomía, inclusive mucho mejor de lo que yo me puedo acordar Ahora, vamos a dar una vista diferente. De nuevo estoy viendo el corazón desde atrás, desde atrás. La mitral, la tricúspide, la aórtica y la pulmonar. Y de nuevo, el músculo rodeándolas en forma importante, conformando la estructura de los ventrículos sobre todo. Y por supuesto,
las estructuras que sostienen a las válvulas, como vemos aquí. Entendamos, pues, que se trata de un músculo que sostiene toda la estructura y las válvulas acomodadas de esta manera. Aquí, visto de atrás hacia adelante. Primero de atrás, las mitral y la tricúspide, luego un poquito más adelante la aórtica y luego más adelante la pulmonar, de esta forma. Bien. Y las válvulas lo que hacen es esto que está aquí. Se abren, así como esto, para permitir el paso de sangre en un sentido, y luego se cierran para impedir el retorno de la sangre en sentido opuesto. Por lo tanto, la sangre que viene de la circulación sistémica a través de las venas cavas llega a la aurícula derecha y de ahí no hay forma más que de que circule hacia el ventrículo derecho. Se abre la válvula, deja pasar la sangre al ventrículo derecho y luego cuando el ventrículo derecho se contrae, se cierra la válvula para impedir que se regrese y ahora la que se abre es la pulmonar, de modo que la sangre viaja hacia la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho se contrae, se cierra la tricúspide, se abre la pulmonar y la sangre no tiene otra más que viajar hacia la arteria pulmonar. Lo mismo pasa del lado derecho. Regresó por las venas pulmonares a la aurícula derecha. De ahí se abre la mitral, la sangre fluye hacia el ventrículo derecho, izquierdo, y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, se cierra la mitral, se abre la aórtica y la sangre no tiene más remedio que circular hacia la aorta. De modo pues que si yo les pregunto, ¿qué estructura cardíaca es responsable del flujo cardíaco unidireccional de la sangre? Es decir, de que la sangre solo viaje en un sentido. La respuesta es las válvulas. Las válvulas son las que permiten que la sangre se mueva solo en un sentido. Claro, estoy hablando de una condición de fisiología, en lo normal. Habrá enfermedades donde esto no ocurra, bueno, sí es otro asunto. En patología las cosas pueden ser diferentes. Bien, y entonces aquí lo tengo, en sentido estricto, aquí hablo de la circulación izquierda, la sangre fluyó de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, se abrió la válvula mitral, y luego cuando fluye de aquí hacia acá, vean, se contrae el ventrículo, se cierra la válvula mitral, se abre la válvula aórtica y la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta y luego a la distribución sistémica a cada órgano, como decíamos, de acuerdo a sus necesidades y sus demandas metabólicas de cada momento. ¿Quedó claro hasta aquí? Digo, son conceptos muy fáciles que ustedes dominan seguramente desde que estaban en prepa, pero si hay alguna duda, la aclaramos. ¿Hay alguna duda de todo esto? ¿No la hay? Sale. Muy fácil hasta ahora, ¿no? Todo sencillo. A ver, tengo entonces mi corazón, vean, en diástole y en sístole. Punto importante que agregamos, que es diástole, la relajación cardíaca, que es sístole, la contracción cardíaca. Acá en el lado izquierdo tengo al corazón relajado y acá en el lado derecho tengo al corazón en plena contracción muscular. ¿Qué pasa durante la diástole? Vean, durante la diástole la sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la tricúspide y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la mitral. Esto es lo que ocurre en la diástole. La sangre fluye de aurículas a ventrículos durante la diástole. Y durante la sístole, ahora, se cierran las válvulas AB, la tricúspide y la mitral, y se abren las válvulas aórtica y pulmonar, que se llaman semilunares, recordarán ustedes, se abren las válvulas semilunares, de modo que en la sístole la sangre fluye del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo a la aorta. Obligatoriamente es así. En la diástole fluye de aurículas a ventrículos y en la sístole de ventrículos a las arterias respectivas, pulmonar y aórtica. Así es. Y la única manera para que esto ocurra así es por la función normal de las válvulas cardíacas. En este caso, la tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica. ¿Ok? ¿Está claro este concepto? Imagino, o si hay alguna duda, me la plantean. Plantéenmela si hay alguna cosa que quieran que explique. ¿No? ¿Todo claro? Sale. Entonces tenemos pues un resumen global. La sangre no oxigenada llega de la circulación sistémica a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, se contrae el ventrículo, se cierra la tricúspide, se abre la pulmonar, la sangre viaja por la arteria pulmonar, se oxigena en los pulmones, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí pasa a través de la válvula mitral al ventrículo derecho, izquierdo, el izquierdo se contrae, se cierra la válvula mitral, se abre la pulmonar y la sangre obligatoriamente fluye hacia la aorta y de ahí hacia los tejidos, hacia los aparatos y sistemas, pero ya oxigenada. ¿Ok? Entonces, esa secuencia la conocemos muy bien, se la saben todos ustedes perfecto, solo la ponga para recordarla, porque tenemos que partir de lo básico y luego irnos ya metiendo en las cosas más
complicadas, más profundas. ¿Ok? Bueno, recordemos que el corazón está rodeado por una caja de tejido, una capa de tejido conjuntivo que se llama pericardio, que el pericardio en realidad tiene a su vez dos capas. El pericardio que está afuera, el pericardio parietal, y luego está pegado al músculo cardíaco, que es el pericardio visceral. Entre ambos hay una cavidad virtual, la cavidad pericárdica, que está llena de líquido pericárdico. Y por fuera, el pericardio fibroso, que es una capa fibrosa externa. Entonces, esta capa protege al corazón, una capa fibrosa que protege al corazón con sus diferentes componentes y con una cavidad virtual. Normalmente, la cavidad pericárdica tiene tan poquito líquido que está prácticamente colapsada. No hay espacio pericárdico en condiciones normales. Aquí estamos más cercanos. Tengo aquí el pericardio parietal y el visceral y tengo el espacio visceral. Ahora, vean que por debajo del pericardio están las arterias coronarias y las venas coronarias. Están pegaditas al músculo. Aquí están pegaditas al pericardio, al corazón como tal, y son arterias y venas entonces coronarias que están por debajo de estas capas que hemos mencionado. Ahí están, como se ven en la diapositiva. Bueno, más cercano, a ver, tengo una capa fibrosa externa, luego el pericardio parietal, el pericardio visceral, la cavidad pericárdica, esta que es virtual, y luego por dentro y el músculo como tal, el endocardio y el epicardio, que es el corazón, el músculo que está hacia este lado, hacia acá afuera. Todo el músculo se llama miocardio. Bien, todos estos conceptos anatómicos los conocen bien, los han repetido durante muchas clases en anatomía, seguramente en histología, de modo que esto ha sido solamente un recordatorio inicial, para que ahora sí abordemos la fisiología. Recordemos que el corazón funciona, dice en el texto, como un sincicio o sincitio. ¿Qué significa? Que está arreglado de esta manera que estamos en la diapositiva de la derecha. Vean, una célula separada de otra que está enseguida. Una célula como si estuvieran en línea, como si estuvieran acomodadas una detrás de la otra. Así están. Estas discos intercalados, que son digamos, las membranas celulares, tienen conexiones gap. ¿Y eso para qué sirve? Para que los potenciales de acción se transmitan rápidamente de una célula a la siguiente, de una célula a la siguiente, y de esa manera se sincronice la despolarización de las células musculares cardíacas y al mismo tiempo se sincronice la contracción del músculo. Entonces, este arreglo histológico que funciona como una unidad, por eso se llama sincicio, una unidad, tiene uniones gap que permiten entre célula y célula transmitir el potencial de acción rápido, casi simultáneo de una célula a la otra y por lo tanto convertir ese impulso eléctrico en una actividad contráctil prácticamente simultánea en el músculo cardíaco. Y qué bueno que sí sea, porque yo necesito que el ventrículo cuando se contraiga todo al mismo tiempo, que el ventrículo derecho o el izquierdo se contraigan en forma sincrónica, todas las células musculares al mismo tiempo. De esta manera se asegura el corazón de que se produzca una contracción sincrónica. ¿Cómo? Con la presencia de un sincitio, funcionalmente hablando, una estructura que permite el paso rápido, casi instantáneo, de potenciales de acción y por lo tanto sincronización de sus potenciales y sincronización más adelante de la contracción del músculo. ¿Quedó claro este concepto de sincitio para todos, de sincicio? ¿Qué significa eso? ¿Todos me lo captaron? ¿Fui suficientemente claro para todos ustedes? Doctor, no. Sí, doctor. A ver, ¿escucho a alguien que quería preguntar algo? No sé si podría volverme a repetirlo, por favor. A ver, las células están acomodadas, así como las ves, como si estuvieran una tras otra. Y la separación que está aquí, su membrana, tiene conexiones gap, puentes, ¿te acuerdas? Que son canales iónicos. Entonces, si esta célula de aquí se despolariza, entra sodio, ese sodio también rápidamente pasa para acá, despolariza esta, pasa acá, despolariza esta, pasa acá, despolariza esta, sin necesidad de que esté despolarizándose rápidamente la membrana. Es decir, en lugar de que el potencial se disemine por la membrana, se disemina de célula a célula a través de los puentes que hay en cada célula. Si te acuerdas de las uniones gap que mencionamos en algún momento en las clases previas, lo importante de las células, de los puentes, de las uniones gap, es que permiten la diseminación casi instantánea del potencial de acción
de una célula a la siguiente. Al haber aquí agujeritos, imagínate que hay canales aquí entre una célula y la otra. Si esta se llena de sodio y se despolariza, pues ese sodio también se pasa para acá y despolariza a la siguiente, y para acá y despolariza a esta y a esta. Y entonces, el resultado es que las células cardíacas se despolarizan casi simultáneamente, es decir, casi todas al mismo tiempo. Y si se despolarizan al mismo tiempo, se contraen al mismo tiempo. Es decir, hay una contracción simultánea o casi simultánea de todo el músculo cardíaco. ¿Sí fui claro ahora? ¿Sí quedó clara la idea o hay más dudas todavía? Sí, doctor, ya. Una ¿Ok? disculpa. Ese concepto se llama sincicio, sincitio o sincicio, el que las células se transmitan de una a la otra el potencial de acción con rapidez y funcionen como si fuera una sola célula, todas ellas en unidad, unas funcionando al mismo tiempo que todas las demás. Ok. Entonces, básicamente las células lo que se transmiten son potenciales de acción que ustedes ya conocen. Yo se los pongo, pero ya lo conocen. Es un potencial de acción típico, donde hay despolarización, repolarización y luego el potencial de acción. Ya saben ustedes, aquí, entrada de sodio, acá, salida de potasio y acá, restitución de los electrolitos, el sodio afuera, el potasio adentro. Es el potencial de acción normal de todas las células. Y de hecho, hay muchas células cardíacas que tienen este potencial de acción como está allí. Pero hay algunas células cardíacas que tienen una variante de este potencial que ya conocen ustedes, la pongo. Esta, una variante que tiene una meseta que me da origen a las fases, ¿recuerdan? Fase 0, 1, 2, 3 y 4 del potencial de acción, que es típico de aquellas células, de muchas células cardíacas. Bueno, a ver, vamos a plantearnos, a regresar a nuestras preguntas básicas. ¿Se acuerdan para qué servía que la célula tuviera fase 2? Servía para que el potencial de acción fuera largo y por lo tanto tuviera una contracción, en el caso de ser una célula muscular, larga. De modo que este potencial de acción con meseta lo tienen principalmente aquellas células que se contraen. En el corazón, pues así es. Las células musculares se contraen, de modo que hay muchísimas células cardíacas que tienen un potencial como este, con meseta, con fase 2. Y recordemos que los electrolitos involucrados en todo esto son calcio, sodio y potasio. ¿De qué manera? A ver, vamos a recordarlo. Aquí está. Aquí los tengo de nuevo. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y recordemos que es cada una. La fase 0 es entrada de sodio masiva y no hay permeabilidad al potasio. Entra mucho sodio y el potencial se hace positivo. Positivo el interior de la célula, negativo el exterior de la célula. Luego viene la fase 1, donde ya no entra sodio y lo que hace es salir potasio. Y entonces el potencial de estar en menos 30 se acerca a 0, a 10 o 15. Pero luego viene la fase 2, que es la fase de meseta, que lo que ocurre ahí es que entra calcio y sale sodio en proporción eléctrica neutra. Y por eso en la fase 2 se mantiene un potencial de meseta, un potencial que no cambia, que da origen a la fase 3, donde ahora sale nada más potasio, ya no entra calcio, y al salir potasio se negativiza el interior de la célula. Sale una carga positiva, el interior se queda negativo y el potencial regresa a menos 70, menos 50 o menos 80, donde estaba al principio. Nada más que ahora se encuentra con que hay mucho sodio y calcio dentro de la célula y mucho potasio afuera. Y ahora hay que regresar los electrolitos a sus lugares. El potasio hacia dentro de la célula, el sodio y el calcio hacia afuera. Y cada uno tiene sus bombas. Por supuesto está la bomba de sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es sacar el sodio y meter el potasio, y las bombas de calcio, que lo que hacen es regresar el calcio al exterior de la célula o al retículo sarcoplásmico, como ya vimos en la función muscular en las clases últimas. Recordamos todo esto porque habíamos platicado este tema ya más o menos con precisión y con claridad en clases previas. Pero si hay alguna duda o pregunta, ahora es el momento. A ver, ¿alguna duda de alguien, algún punto que no quede claro de todo esto? ¿No? ¿Todo claro para todos? Todo claro, doctor.
Perfecto. Son conceptos que habíamos discutido cuando hablamos del potencial de acción. Ahora los aplicamos al corazón porque en el corazón típicamente se presenta ese potencial con fase de meseta. Pero podrían preguntarme ustedes, ¿todas las células cardíacas tienen fase de meseta? La respuesta es no. La fase de meseta se presenta predominantemente en aquellas células que deben contraerse, en las células musculares. Entonces puede surgir una pregunta. Entonces, ¿hay células en el corazón que no son musculares? ¿Hay células que no se contraen? La respuesta es sí. En el corazón hay células que se contraen, las musculares, que son la mayoría, y son las que tienen un potencial de acción con fase 2. Pero también hay células que no tienen esa capacidad contráctil y que no tienen fase 2. Vamos a tratar de aclarar este concepto. Por ahora empecemos con ello. Hay células musculares contráctiles que tienen fase 2 y células que no tienen función contráctil, que no tienen fase 2. ¿Está claro hasta aquí? ¿Cuáles son más? Por mucho, las células contráctiles. Pues el corazón es una bomba, es un músculo. Entonces, por mucho, las células contráctiles son más que las células no contráctiles. Pero no nos engañemos. El hecho de que haya menos células no contráctiles no significa que no sean importantes. De hecho, estas células no contráctiles son esenciales, vitales para la función del corazón. Si no existen esas células no contráctiles, el corazón no funciona. El corazón depende de las células contráctiles, por supuesto, pero también depende de las células no contráctiles. Hay entonces dos grandes grupos de células en el corazón. Las células musculares contráctiles que tienen fase 2 y las células no musculares, no contráctiles que no tienen fase 2. ¿Está claro este concepto de entrada, así con lo que estamos abordando esta primera división de las células cardíacas? ¿Para todos claro? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, nos falta respondernos, ok, es entendible que las células contráctiles tienen función de contracción, por eso se llaman así. ¿Y las otras? ¿Las otras qué función tienen? Esas células que no son contráctiles, doy el primer concepto, son células de conducción eléctrica. Son células de conducción eléctrica. Entonces, puedo hacer en mi cabeza un esquema mental y decir, en el corazón tengo dos grupos grandes de células. Células predominantemente eléctricas y células predominantemente contráctiles. Fíjense que dije predominantemente, porque eso quiere decir que las células eléctricas a lo mejor sí tienen un poquito de actividad contráctil y las células contráctiles tienen actividad eléctrica, por supuesto, pero funcionalmente yo debo dividir las células cardíacas en células predominantemente eléctricas y células predominantemente contráctiles. ¿Claro hasta aquí? ¿Claro para todos? Estaba explicándoles todavía sin cambiar de diapositiva. Vamos en eso. Nada más les estaba explicando lo de las células contráctiles y eléctricas. ¿Sí? Ahora cambiamos a la siguiente. ¿Ya cambió? Sí, dice ahí, potencial de acción de un miocito ventricular. Sí, doctor. Correcto. Para todos, perfecto. Entonces, este potencial de acción que está en la diapositiva, que muestra las 4 fases, 0, 1, 2, 3 y 4, es el típico de una célula contráctil, de una célula muscular. Aquí estamos referidos que es un potencial de acción de un miocito ventricular, de una célula muscular del ventrículo. Es la que típicamente tiene fase 2. ¿Por qué? Porque la fase 2 lo que hace es alargar el potencial de acción y, como consecuencia, alargar la contracción de la célula. Pero no todas son exactamente iguales. Vean, por ejemplo, estas. Aquí tengo una zona del corazón, fibras de Purkinje, y una zona del músculo ventricular. Vean que tienen las dos meseta, pero no son exactamente iguales. A ver, déjenme explicarles. Las células que tienen capacidad contráctil tienen fase 2 muy marcada.
Hay células del corazón que no tienen tanta capacidad contráctil o que no la tienen en absoluto y esas no tienen fase 2. Esas tienen un potencial de acción como el primero que vimos hace varias clases, despolarización y repolarización. Aquí tengo los dos, vean. Del lado izquierdo tengo el típico potencial de acción de una célula contráctil. Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Fase 0, 1, 2, 3 y 4 de una célula ventricular, de una célula muscular contráctil. Y del lado derecho tengo el potencial de una célula no contráctil, donde tiene fase 4, fase 0 y fase 3 y 4, y no tiene fase 1 y 2, la pierden, en realidad solo tiene 0, 3 y 4. Veamos, de la derecha, ¿qué le falta? La fase 1 y 2. Le falta básicamente la meseta. Del lado derecho tengo una célula que tiene el potencial de elección típico, despolarización, repolarización, restitución iónica. Y del lado izquierdo tengo la típica célula que tiene todas las fases, incluyendo la meseta donde entra calcio y sale potasio en forma nivelada, dando esta meseta eléctrica. Típicamente, la de la izquierda es el potencial de acción de una célula contráctil y la de la derecha de una célula eléctrica. Decíamos que hay dos tipos de células en el corazón, las contráctiles con este potencial de acción y las eléctricas con este potencial de acción del lado derecho. ¿Vamos claros? ¿Sí tienen toda la diapositiva en su pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Nadie se me quede atrás, por favor. Entonces, déjenme precisar algo más. Fíjense bien. Dice aquí célula ventricular y de este lado dice SA node, nodo sinoauricular. Bueno, empiezo a aclarar. Las células contráctiles principales están en el ventrículo y claro que también en las aurículas. Es músculo auricular y músculo ventricular. El más importante es el ventricular, pero también hay músculo en las aurículas. Y luego, las células eléctricas son las que conforman el sistema eléctrico cardíaco. El corazón tiene un sistema eléctrico. El sistema eléctrico. Lo vamos a ver con detalle adelante. Y el nodo sinoauricular es una parte de ese sistema eléctrico. De hecho, mencionamos desde ahorita. El nodo sinoauricular en condiciones normales es la primera parte del sistema eléctrico del corazón. Hay otras más, voy a referirme a todas por completo, pero por ahora empezamos con ello. El nodo sinoauricular es parte del sistema eléctrico del corazón, parte de las células eléctricas, y de hecho es la primera parte del sistema eléctrico cardíaco. El potencial de acción de la derecha ejemplifica a las células eléctricas, el izquierdo a las células predominantemente contráctiles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta de todo esto? No, doctor. ¿Todo claro? Bueno, vamos a seguir adelante. Ya tenemos bien esquematizado que hay dos grupos celulares con un potencial de acción diferente cada uno. Ok, aquí tengo entonces el potencial de acción de una célula eléctrica, ¿recuerdo? Célula eléctrica no tiene meseta. Fase 0, fase 3 y fase 4. Bien, déjenme explicarles esta diapositiva. Fíjense bien, la fase 2, pues claro, es despolarización desde menos 50, que es el umbral, hasta más 10 o más 20, y luego la repolarización regresa el potencial a menos 60, y luego vean qué ocurre en esta fase de aquí, que es la fase 4, donde dice prepotencial. Pregunta, ¿el umbral se queda fijo en menos 60? La respuesta es no, queda claro, ¿verdad? Que el umbral de menos 60, despacito, empieza a moverse hacia arriba, hacia 0. Menos 50, menos 40. Vamos a imaginar que aquí el threshold, el umbral, es menos 40. Pues el potencial de la membrana de menos 60, solito, la célula solita, lo lleva a menos 40 y al llegar al umbral, dispara un potencial de acción. Este fenómeno de la fase 4 que está aquí
la célula lo hace solo. Lo hace solo. Ya lo hemos mencionado cuando hablamos del potencial de acción. ¿Cómo se llama? Despolarización de fase 4. Así se llama. Este ascenso lento que se ve aquí, de menos 60 hasta menos 40, se llama despolarización de fase 4. Es un fenómeno espontáneo, en este caso en el corazón, un fenómeno espontáneo en el que el potencial de estar en menos 60 se empieza a hacer menos negativo, menos 55, menos 50, menos 45, menos 40, y cuando alcanza el umbral, dispara un potencial de acción. Este fenómeno, esta actitud espontánea, es lo que ocasiona o lo que se llama automatismo o ritmicidad del corazón. El corazón solito es capaz de generar sus propios estímulos y sus propios potenciales de acción sin necesidad de una intervención de estructuras externas. Hay despolarización de fase 4 y alcanza el umbral, dispara el potencial de acción y después de él la contracción. Pregunta: cuando estamos en fase 4, ¿el corazón está contrayéndose o está relajado? La respuesta es: está relajado. ¿Cómo dijimos que se llamaba la relajación del corazón? Diástole. ¿Cómo se llama la contracción? Sístole. Por lo tanto, nuestra despolarización de fase 4, esta de aquí, también se llama despolarización diastólica. Este aumento progresivo del potencial de menos 60 a menos 40 se llama despolarización de fase 4 o despolarización diastólica, porque estamos hablando del corazón. ¿Quedó claro este concepto? Es un concepto que seguramente recuerdan, habíamos discutido en otra clase, pero quería recordarlo para que todo lo tengamos fresco y bien clarito. ¿Lo tenemos claro todos? Estoy hablando de una célula eléctrica, no es una célula contráctil, una célula eléctrica. Las células contráctiles deberían tener meseta aquí en su potencial de acción, que esta no tiene. Es una célula eléctrica. Esta célula tiene potencial de ritmicidad, de automatismo. Dispara solita. Se despolariza en forma lenta en la fase 4 hasta alcanzar el umbral y de ahí dispara un potencial de acción completo. Tiene espontaneidad en su despolarización, como vemos aquí. Esta fase 4, ¿se acuerdan? Esta fase 4 depende de sodio y calcio. Entran sodio y calcio lentamente al corazón, a la célula cardíaca, y modifican el potencial de modo que de menos 60 se va a menos 55, menos 50, menos 45, hasta que alcance el umbral. Y esto me lleva a un concepto que es función de marcapasos. Lo voy a explicar ahora, pero antes vuelvo a preguntarles: ¿alguna duda, inquietud, algo que no quedó claro, para que lo explique antes de pasar a enunciar la función de marcapasos como tal? ¿No? Sale. Entonces, a ver, todas las células cardíacas, todas, eléctricas y contráctiles, todas, tienen la capacidad de despolarizarse espontánea, automático. Pero me puedo preguntar, ¿todas las células lo hacen a la misma velocidad? Unas células son más rápidas que para despolarizarse espontáneamente. Esa fase 4 ascendente que vimos en la diapositiva anterior, esta, no ocurre a la misma velocidad en todas las células. Algunas lo hacen más rápido, otras más despacio y otras más despacio. Entonces, todas las células cardíacas, todas, eléctricas y contráctiles, se despolarizan espontáneamente en la fase 4. Todas tienen automatismo, pero lo hacen a velocidades diferentes. Esta capacidad lo que hace es que les permite desarrollar potenciales de acción y después actividad contráctil espontánea. El corazón se contrae, late por sí mismo, aunque no tenga influencia externa. Si ustedes le sacan el corazón a un ser humano o un animal, el corazón durante algunos minutos sigue latiendo en el exterior, solito, sin necesidad de ninguna influencia externa, porque el corazón tiene automatismo. Esta capacidad de despolarizarse espontáneamente en la fase 4 que tienen todas las células cardíacas, contráctiles y eléctricas. Unas más rápido, otras más lento, pero todas
Ahora, vamos a pensar en algo más. Dijimos que el corazón tiene la capacidad de conducir estímulos eléctricos. Entonces, es verdad que algunas células se despolarizan más rápido que otras. Llegan al umbral más rápido unas que otras. No llegan a la misma velocidad. Pero cuando una célula, una basta, con una, o un grupo de células, llegan al umbral, producen un potencial de acción, ese potencial de acción se disemina al resto del corazón. Es decir, las células que más rápido se despolarizan en la diástole, en la fase 4, las células que más rápido despolarizan aquí, son las que marcan el ritmo del corazón. Porque cada vez que esas células disparen un potencial de acción, ese potencial se va a extender al resto del corazón y va a hacer que el resto del corazón se contraiga. Podemos entonces recalcar lo siguiente. Aquellas células del corazón que se despolaricen espontáneamente más rápido son las que van a marcar el ritmo del corazón. Son las que van a darle el paso, los pasos de baile del corazón. Esas células se llaman marcapaso del corazón. ¿Correcto? Las células que se despolaricen más rápido, que este automatismo, esa fase 4, les lleve más rápido a alcanzar el umbral. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos claros con esos conceptos? No he cambiado de diapositiva. ¿Vamos claros? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Ninguna duda? Doctor, Sí, yo escucho. tengo una duda. ¿Cuál es la función de un marcapasos externo? O sea, cuando le ponen a un paciente un marcapasos. Hacer esta función. Si el paciente, su marcapasos natural no le funciona, le pones uno afuera. Y lo que hace es eso, mandar una señal eléctrica, producir un potencial de acción y se disemina todo el corazón. Exactamente eso. ¿Sí? Sustituir al marcapasos normal. Eso es lo que hace un marcapasos externo. Sustituir al marcapasos natural. Cuando el marcapasos natural por alguna razón no funciona, hay muchas enfermedades, habrá que ponerle uno de afuera, porque si no el corazón va a latir muy despacito. ¿Sí? Imagínate que en lugar de latir a 80 veces por minuto, lata a 30 veces por minuto. Si el corazón no puede latir más rápido, pues entonces tendremos que ponerle un marcapasos de afuera que le esté dando una descarguita eléctrica 60, 70 veces por minuto, y como el corazón tiene capacidad de conducción, ese estímulo en donde tú lo des, se va a conducir a todo el corazón y va a contraer todo el corazón. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir con esto. A ver, el corazón entonces tiene estructuras cuya función es únicamente eléctrica, como dijimos. Estas estructuras se llaman tejido de conducción. Y otras estructuras que tienen función fundamentalmente contráctil, que es el músculo cardíaco. Entonces, vamos a darle forma a esto. Al corazón como órgano lo puedo dividir en dos tipos de estructuras. El tejido de conducción y el tejido contráctil o músculo cardíaco. El tejido de conducción se va a encargar de generar los potenciales de acción y el músculo cardíaco se va a encargar de convertir esos potenciales de acción, esa actividad eléctrica, en contracción mecánica. ¿Vamos claros? El tejido de conducción se encarga de producir los potenciales de acción espontáneos y el músculo cardíaco de convertirlos en actividad mecánica contráctil. ¿Claro este concepto para todos? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, una pregunta. El músculo cardíaco, el tejido contráctil, ¿es capaz de generar en forma espontánea potenciales de acción? La respuesta es sí, también lo hace. Solamente que el tejido de conducción lo hace más rápido que el cardíaco. ¿A qué me refiero al decir más rápido? Vamos a pensar que el tejido de conducción genera potenciales de acción a una velocidad, a una frecuencia de 80 por minuto. Y el músculo lo hace a 40 por minuto. Entonces, cada vez que el tejido de conducción genera un potencial de acción, se transmite al cardíaco y se contrae. Y vuelve a empezar el ciclo. ¿Y quién alcanza primero el potencial de acción? Otra vez el tejido de conducción dispara un potencial de acción, se transmite al músculo cardíaco. Es decir,
que cada latido, el tejido de conducción, le gana al músculo cardíaco en disparar estímulos, en disparar potenciales de acción. Cada latido, el tejido de conducción gana en velocidad, nada más que el tejido de conducción no se contrae. Por lo tanto, ese estímulo eléctrico del tejido de conducción tendrá que pasar al tejido contráctil para que esto haga entonces ahora sí el latido cardíaco como tal. Ambos grupos de estructuras entonces presentan automatismo. Los dos son capaces de disparar potenciales de acción, pero como el de arriba, el de conducción, lo hace a una frecuencia mayor, el que marca el ritmo del corazón, el que marca los pasos del baile, es el tejido de conducción. Y el músculo cardíaco nada más se contrae al ritmo que el otro. ¿Quedó claro esta explicación de los tejidos de despolarización, bueno, conducción y músculo cardíaco? ¿Está claro para todos? Todo el corazón tiene automatismo, pero el de conducción, aunque no tiene contractilidad, tiene automatismo más rápido, más frecuente. Por eso, él es el que marca el paso. Él es el que marca el ritmo. Y se llama marcapasos. La función de marcapasos consiste entonces en señalar, en determinar cuántas veces por minuto el corazón se contrae. Eso es la función de marcapasos. Determinar cuántas veces por minuto el corazón se contrae. Y esto lo hace el tejido de conducción. Ahora, el tejido de conducción tiene varias partes. Vamos a verlas adelante. ¿Por qué digo esto? Porque de todo el tejido de conducción habrá una zona del tejido de conducción que sea la que más rápido haga potenciales de acción, la que más rápido se despolarice en fase 4, la que más rápido dispare potenciales de acción, y esa estructura, esa pequeña parte del tejido de conducción, que es la que más rápido dispara, será la que marque el paso del corazón, será la que marque el ritmo, y esa estructura será específicamente el marcapasos fisiológico del corazón. ¿Me siguieron con toda esta afirmación que dije ahorita? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Entonces, a ver, tengo células eléctricas y células musculares, contráctiles. Las células predominantemente eléctricas generan y conducen impulsos rápidamente, más rápido que el tejido contráctil. Y las células eléctricas están conformadas por las siguientes estructuras. Aquí está, vamos para allá. ¿Cuáles son los componentes de este sistema eléctrico o de conducción? Es lo mismo, ¿eh? Sistema eléctrico o de conducción de las células cardíacas, células eléctricas. Está conformado por nodo sinoauricular y nodo aurículo-ventricular. Aquí están. Sinoauricular y aurículo-ventricular. Nodo sinoauricular y nodo aurículo-ventricular. El nodo sinoauricular también se llama nada más nodo sinusal. Entonces, nodo sinusal y nodo aurículo-ventricular. Vías nodales, septum interventricular, y viajan por toda esta zona y no tiene propiedades contráctiles. Las estructuras eléctricas entonces empiezan en el nodo sinoauricular. De ahí conectan por vías nodales al nodo aurículo-ventricular y del nodo aurículo-ventricular bajan por el septum interventricular para hacer conexión con el músculo ventricular. ¿Está claro hasta aquí? Vamos a poner de nuevo, o a decirlo de nuevo. Después vamos a verlo con mucho detalle y con dibujitos. El tejido eléctrico del corazón se llama sistema de conducción. Empieza en el nodo sinoauricular. De ahí, por vías nodales o internodales, va al nodo aurículo-ventricular. Del nodo aurículo-ventricular baja por el septum interventricular a través de una estructura que se llama haz de His, y luego al final, fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje conectan con el músculo ventricular, que ya es el otro tipo de células. El nodo sinoauricular, el nodo AB, las vías nodales, el haz de His y las fibras de Purkinje, todas estas son células eléctricas, sistema de conducción. Lo vuelvo a mencionar: nodo sinusal, vías internodales, nodo AB, haz de His, fibras de Purkinje. 5 estructuras: nodo sinusal, vías internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje. Esas 5
son estructuras eléctricas, conforman el sistema de conducción cardíaco. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, doctor. ¿No hay dudas? Correcto. Es el primer tipo de células cardíacas, las eléctricas. Y luego tengo las musculares. Acá están, las que hacen el ejercicio, las que hacen la contracción. Su principal función es contráctil e incluyen el músculo auricular y el músculo ventricular. Son capaces de conducir impulsos eléctricos, pero también pueden generar sus propios impulsos con algunos estímulos. Por lo tanto, estas células tienen la diferencia con las otras que éstas se contraen. Son musculares. Músculo auricular, músculo ventricular. Son capaces de conducir sus estímulos y en un momento dado también tienen automatismo, es decir, se despolarizan en forma espontánea en la fase 4. Sin embargo, vamos a volver a recalcar, la despolarización de fase 4 en estas células musculares es más lenta que en las células eléctricas descritas en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor frecuencia de disparo de potenciales de acción? ¿Las células musculares o las células eléctricas? La respuesta es las células eléctricas. Por lo tanto, ¿quién toma el mando del ritmo del corazón en condiciones normales? ¿Las células musculares o las células eléctricas? Las células eléctricas. Y de las células eléctricas, ¿quién tomará el mando? Aquella parte de la conducción que dispare más rápido. Va a ser la que va a señalar el ritmo cardíaco. ¿Claro los conceptos hasta aquí? ¿No se me han hecho bolas? ¿No se me han perdido? Todo bien, doctor. Perfecto, sale. Vamos a recordar esto. ¿Por qué ocurren esas despolarizaciones espontáneas en el tejido cardíaco en la fase 4? ¿Se acuerdan? Porque las células cardíacas presentan despolarización diastólica de fase 4 en forma intrínseca. En nuestra figurita era esto. Este potencial de menos 60 solito se empieza a acercar al umbral y dispara. Todas las células cardíacas lo tienen, contráctiles y eléctricas, pero las eléctricas lo hacen más rápido, lo hacen a una frecuencia mayor y al hacerlo a una frecuencia mayor toman el comando del ritmo cardíaco. ¿Cuál es la explicación de esta despolarización de fase 4? Lo recordamos, lo pusimos ya. Es que entra sodio y entra calcio a las células. Esto es lo que produce la despolarización diastólica de fase 4 en todas las células cardíacas. En las eléctricas pasa como aquí, sin fase de meseta, y en las musculares esto ocurre con fase de meseta. Pero ¿cuáles tienen más rápido esta despolarización de fase 4? Las células eléctricas. Las del sistema eléctrico, ya dijimos, nodo sinoauricular, vías internodales, nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Esas lo tienen más rápido. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, ahora, fíjense bien. Vamos a poner esto. Aquí tengo una célula contráctil. Básicamente la diferencia es que la célula contráctil tiene la fase de meseta. Estas células contráctiles también tienen despolarización de fase 4, pero es más lenta. Por lo tanto, ¿quién gana al establecer el ritmo cardíaco? Las células eléctricas. Así. Esto es como se ve un ventrículo, ¿eh? También tiene fase 4. En realidad así está. Tiene fase 4 y tiene su fase 2 y 3. Pero ¿por qué el ventrículo no gana? Porque las células eléctricas, aquellas que no tienen fase 2, disparan más rápido, tienen esta fase más corta. La fase 4 es más rápida, llega más rápido al umbral. ¿Qué significa que llegue al umbral? Fíjense, vamos a verlo. A ver, aquí tengo dos ejemplos. Tengo dos células contráctiles, las dos. La A y la B. Aquí las dos empezaron su despolarización diastólica. Aquí, véanlo. ¿Quién llegó primero al umbral? ¿La A o la B? Llegó primero la A. Entonces, ¿quién dispara primero? La A. ¿Quién genera primero un potencial de acción? La A. ¿Quién marca el ritmo cardíaco? La A, no la B. Porque el potencial de acción de la A se va a transmitir a la B
antes de que ésta concluya su despolarización diastólica. Aquí mismo se le va a pasar a la B y luego a la otra, y la otra, y la otra, y no va a permitir que la B llegue al umbral por su propia despolarización. La va a despolarizar esta. Fíjense bien, ¿quién alcanzó primero el umbral? La A. ¿Por qué? Porque esta despolarización fue más rápida. Vamos a decirlo de otra manera. Quiero que vean la inclinación de la fase 4 de estas dos células. Esta fase aquí y esta fase acá. ¿Cuál tiene mayor inclinación? Esta. Esta tiene mayor inclinación que esta. Esta está muy horizontal y esta más vertical. Entonces, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cuál dispara más rápido? ¿La que tiene más inclinación o la que tiene menos inclinación? La que tiene más inclinación. Las células que tengan más inclinación en la fase 4 serán las que disparen más rápido. Las células que tengan menos inclinación serán las que disparen más lento. ¿Cuál toma el marcapasos? La que tenga más inclinación. Pero en medicina no se dice más inclinación. En medicina, ¿cómo se dice? Se dice más pendiente o menos pendiente. Ahora vamos a ponerlo en orden. ¿Cuáles son las células que disparan más rápido? Las que tienen mayor pendiente de despolarización de fase 4. Así es el concepto fisiológico. Las células cardíacas, mientras mayor pendiente de despolarización de fase 4 tienen, disparan más rápido. ¿Quedó claro? Las células que tienen mayor pendiente de fase 4 son las que disparan más rápido y son las que van a marcar el ritmo de contracción del corazón, el ritmo de latidos cardíacos por minuto. Las que tienen más pendiente. En nuestra diapositiva es la A sobre la B. Todas las células cardíacas, contráctiles y eléctricas, tienen despolarización de fase 4. Tienen esta meseta, esta pendiente que está aquí, en la fase 4. Pero las eléctricas la tienen con mayor pendiente que las contráctiles. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, doctor. Gracias. Esto me explica por qué la función de marcapasos del corazón la toman las células eléctricas y no las células musculares. ¿Por qué razón? Porque las eléctricas tienen una pendiente de despolarización de fase 4 mayor. Están más inclinadas, pues. Tienen mayor pendiente de despolarización de fase 4 que las musculares. Pero todavía me falta aclarar algo. Dejemos este concepto claro. A mayor pendiente de despolarización diastólica, mayor frecuencia de disparo. Mientras más inclinada está, dispara más rápido. A mayor pendiente de despolarización diastólica, mayor frecuencia de disparo. ¿Correcto? Y la frecuencia con que se presentan estas despolarizaciones espontáneas es diferente en cada región del tejido cardíaco. ¿Quiénes disparan más rápido? ¿Las estructuras eléctricas o las estructuras contráctiles? Claro que las eléctricas. Y luego la pregunta es, ¿todo el aparato eléctrico dispara a la misma frecuencia? No. No. Cada parte del aparato eléctrico dispara a diferente frecuencia. ¿Se acuerdan las partes del aparato eléctrico? Les vuelvo a decir. Nodo sinusal, tractos internodales, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Todo eso es el aparato eléctrico. Este aparato eléctrico dispara a la misma frecuencia, se despolariza igual en la fase 4, todo él, cualquiera de ellos a la misma pendiente. La respuesta es no. Cada región del aparato eléctrico se despolariza en la fase 4 a diferente pendiente, es decir, a diferente velocidad. El tejido de conducción presenta sin duda una frecuencia mayor de despolarización espontánea que el tejido contráctil. Por lo tanto, ¿quién toma el marcapasos del corazón? Pues el tejido eléctrico y no el contráctil, en condiciones normales. El eléctrico no se contrae, pero marca el ritmo. Ese no toca la guitarra, pero toca la batería y le marca el ritmo. ¿Ok? Cuando una estructura cardíaca presenta una despolarización espontánea, el potencial de acción generado se transmite al resto del corazón. Por eso, cuando una estructura cardíaca, la que quieran, dispara más rápido, le manda el potencial al resto del corazón porque tiene propiedades sin sitio, dijimos, o sin sisio. Funciona como una unidad. Bien, por ello, la estructura que presente la frecuencia de despolarización es más alta
marcará el ritmo de despolarizaciones y contracción cardíaca o tendrá función de marcapasos. Dijimos que cada estructura cardíaca tiene diferente pendiente de despolarización de fase 4. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Que cada estructura cardíaca dispara a diferente frecuencia. ¿Cuál estructura tomará el mando y señalará el marcapasos, el ritmo cardíaco? Aquella que dispare más rápido, aquella que tenga una pendiente de despolarización diastólica de fase 4 mayor, aquella que tenga mayor pendiente en la fase 4, tomará la función cardíaca. Y entonces me pregunto, ¿qué estructura es la que hace esto? En condiciones normales, ¿qué estructura de todas estas tiene la frecuencia de despolarización más alta? Vamos a ver, ¿qué estructuras me refiero? Nodo sinusal, tractos internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, músculo auricular, músculo ventricular. De todas estas estructuras, ¿cuál es la que dispara más rápido, con más frecuencia? ¿La que tiene mayor pendiente de despolarización de fase 4? La respuesta es el nodo sinusal o nodo auricular, que es el sitio donde empieza el sistema eléctrico. Por lo tanto, ¿qué estructura del corazón en condiciones normales tiene función de marcapasos? El nodo sinusal o nodo sinoauricular. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en la parte alta y externa de la aurícula derecha. ¿Y cuál es su frecuencia normal de disparo? Su frecuencia normal de disparo en un adulto sano es de 60 a 100. Por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal de un sujeto sano adulto? 60 a 100 en reposo. 60 a 100, porque es la frecuencia normal de reposo del nodo sinusal o nodo sinoauricular, y este nodo es el que más frecuencia de disparo tiene, el que tiene, la estructura que tiene, la despolarización diastólica de fase 4 con mayor pendiente, más vertical. ¿Quedamos claros con los conceptos? ¿Sí se familiarizaron con tantas palabras que parecen un trabalenguas? ¿Hubo algo que no quedara claro? Lo repetimos, porque yo entiendo que parece como un trabalengua lo que estoy diciendo. La verdad es que cuando vamos analizando paso por paso, vamos aclarando el trabalenguas y lo vamos entendiendo. Inclusive al final, ustedes lo van a poder decir igual. Pero en este instante, lo acabamos de mencionar por primera vez, todo ese trabalenguas. ¿Les quedó claro a todos o hay que repetir alguna cosa o aclarar alguna cosa? Doctor, yo tengo una duda. ¿Escucho? Entonces, en una arritmia cardíaca se ve alterado el nodo sinoauricular. Cualquier estructura. Puede ser el nodo sinusal, los tractos internodales, el nodo AB, las de His, las Purkinje, el músculo auricular, el músculo ventricular. Puede ser cualquiera. Cualquiera. En una arritmia puede haber muchísimos mecanismos. Muchísimos. Ya los verán cuando vean arritmias, cuando lleven su clínica de cardiología. Por ahora, lo que me interesa es que vayamos esquematizando el funcionamiento normal. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Yo, Sí. doctor. ¿Escucho? Entonces, ¿cualquiera de las células eléctricas puede ser un marcapasos? Claro. ¿O solamente el nodo sinusal? Claro. Okay. En condiciones normales solo es el nodo sinusal, pero en patológicas la que quieras. Okay. Inclusive no nada más las células eléctricas, también las células musculares, auricular y ventricular. ¿Sí? Pero si es patología otra vez. En condiciones normales es el nodo sinusal, pero potencialmente lo puede ser cualquiera. Dijimos que todas las células cardíacas tienen capacidad de despolarización diastólica de fase 4, de modo que cualquiera podría tomar la función de marcapasos. Bueno, déjeme pues referir algo de las arritmias. Veo que tienen inquietud, ya dos preguntas en cuanto a arritmias. A ver, déjenme aclararles un punto. Fíjense, vamos a imaginar, si de pronto una zona del ventrículo se enferma por alguna razón y empieza a disparar a 120 por minuto. 120 por minuto es más que lo que dispara el nodo sinusal en condiciones normales. 60 a 100. En ese momento, ¿quién va a tomar el comando del latido? Pues esa zona del ventrículo que está disparando a 120. Y ahora el latido se va a originar en el ventrículo y no en el nodo sinusal. Pero ya es una arritmia, porque es más rápida y porque tiene una secuencia de activación diferente que la normal. ¿Sí quedó claro este ejemplo sencillo que acabo de poner de una arritmia?
Sí, doctor. Particularmente los dos que me preguntaron al final de las arritmias, sí, más o menos claro cómo sería. Un ejemplo, digo, es nada más un ejemplo, porque hay miles de formas de que esto ocurra, pero puse un ejemplo sencillo. Una región del ventrículo se lesiona por alguna razón y empieza a disparar a 120 por minuto. Toma el marcapasos y hace una arritmia cuyo origen es en el ventrículo. Se llama taquicardia ventricular. ¿Correcto? Taquicardia porque late más arriba de lo normal, 120, y ventricular porque se origina en el ventrículo. Es una taquicardia ventricular. Es una forma de arritmia. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Correcto. Bien. Por lo tanto, entonces, la función de marcapasos normal en el corazón normal la tiene el nodo sinusal, también llamado nodo sinoauricular. ¿Correcto? Sinusal o sinoauricular. Es igual, exactamente el mismo. Concluimos esto porque es importantísimo. En condiciones normales, el nodo sinusal es el que toma el mando. En condiciones de reposo, el nodo sinusal late o dispara a 60 a 100 por minuto. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca normal en reposo de un adulto sano es de 60 a 100 por minuto. Aquí, y esto investiguenlo, háganlo como una tarea, a lo mejor se me ocurre preguntárselos en el examen. La frecuencia normal del corazón en adultos sanos es de 60 a 100, pero en otras edades es diferente. Investiguen cuál es la frecuencia cardíaca normal en recién nacidos, en lactantes, en preescolares, en niños hasta los 10, 12 años. Cada uno tiene su propia frecuencia cardíaca normal. La que yo les acabo de decir, 60 a 100, es la de un adulto sano. ¿Ok? Bueno, sale. Y entonces aquí tengo el potencial de acción del nodo sinoauricular, que ya lo habíamos visto. Su fase 4 tiene una pendiente muy pronunciada, muy vertical, dispara antes que cualquier otra estructura del corazón y genera un potencial de acción. ¿Qué pasa con este potencial de acción? Se disemina al resto del corazón porque el corazón tiene capacidad de conducción. Si se acuerdan, quedamos que tenía capacidad de conducción. Esta es la función de marcapasos del corazón normal, el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Y aquí está entonces. Veo el marcapasos, dispara rápido y el nodo sinusal tiene esta pendiente mayor que el resto de las estructuras. Pero un dato más. El nodo sinusal puede modificar esta pendiente, es decir, la puede hacer más vertical o más horizontal. La respuesta es sí, pero no lo hace en forma espontánea. Ahí participa la interacción con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que exploraremos en otro momento. Pero el nodo sinusal puede modificar su velocidad o su pendiente de despresión diastólica. Si la hace más vertical, va a disparar más rápido. Si la hace más horizontal, va a disparar más despacio. ¿Quedó claro este concepto para todos? Sí. Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Escuchó? Si hay una frecuencia cardíaca alta, ¿va a haber una presión arterial alta o eso no tiene nada que ver uno del otro? Sí hay correlación, no tan exacta como eso que acabas de decir. A veces la frecuencia cardíaca mayor da una presión arterial mayor, pero si la frecuencia cardíaca es demasiado alta, ya no pasa eso y la frecuencia baja, la presión baja. Y si la frecuencia cardíaca es muy lenta, baja muchísimo la presión. Entonces, ¿hay una correlación entre presión arterial y frecuencia cardíaca, que sería tu pregunta? Sí, pero dentro de ciertos límites nada más. ¿Sí? No siempre ocurre. Vas a encontrar muchas veces pacientes que tienen taquicardia y presión baja, o bradicardia y presión normal o alta. La relación no es directa porque hay otros factores que determinan la presión arterial además de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es solo uno de los factores que modifica la presión arterial, pero hay muchos más. Cuando nos toque el tema de presión arterial, ahí vamos a hablar de todo esto. ¿Sí? Ok, doctor. Y tengo otra pregunta ahora. Dímela. En alguna patología en la que se vea afectada el marcapasos, ¿cómo podremos saber en qué estructura, en qué parte del tejido donde se está dando esta alteración? Por el electrocardiograma. Ahí lo ves. Ahí ves en dónde está el problema. El electrocardiograma te dice dónde está el problema.
Ya después hay otros estudios electrofisiológicos finos para determinar así ya con qué punto exacto y en qué milímetro, pero eso ya es trabajo de un electrofisiólogo. Pero para nosotros, mortales normales, el electro es la herramienta que nos permite saber en dónde está produciéndose la arritmia. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Y aprenderán, de hecho vamos a tener algunas explicaciones de electro en esta secuencia que estamos viendo, no hoy por supuesto, pero en esta secuencia de fisiología cardíaca. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Sí, sí, yo. A ver, dámela. Cuando se presenta una arritmia, el lugar en el que se presenta la arritmia es donde está el marcapasos del corazón. No, puede ser en cualquier sitio. La arritmia puede presentarse en el nodo sinusal, en los tractos internodales, en el nodo AB, en el ventrículo, en la aurícula. Si a lo que te refieres es que en ese lugar anormal es donde se toma el comando del corazón, habitualmente sí. Donde el corazón falla, la zona específica del músculo o del tejido de conducción que falla, regularmente esa es la que toma el comando del corazón y la que determina cuántos latidos por minuto tiene ese corazón. ¿De acuerdo? Ok, Puede ser en gracias. cualquier parte, ¿eh? En cualquier parte del corazón. No nada más en el marcapasos normal, que sería el nodo sinoauricular, sino en cualquier parte del corazón. Y sí, la mayor parte de las veces, digo la mayor parte, no siempre, pero la mayor parte de las veces, esa estructura es la que toma el comando de la frecuencia cardíaca. Es estructura anormal, enferma, patológica. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo otra vez, doctor. Adelante, no importa, los que sean. Si en una patología está está presente el marcapasos que no es fisiológicamente en el nodo sinoauricular, ¿se puede corregir esa arritmia y volver a regresar al marcapasos fisiológico o ya no es lo mismo? Habitualmente sí, porque lo que tú haces es que si el ritmo lo tomó otra estructura que no es el nodo sinoauricular, pues hay que suprimir esa otra estructura. Y al suprimirla, el nodo sinusal retoma su función y él es el que dirige el corazón. El problema vendría si el enfermo es el nodo sinusal, porque entonces restituir la función del nodo sinusal a lo normal es lo que no se puede. Cuando el enfermo es el nodo sinusal, y sobre todo cuando lo que hace es disparar lento, hay que poner un marcapasos externo. ¿Sí? O cuando por alguna razón el estímulo del nodo sinusal no se disemina a todo el corazón. Tú imagínate que el nodo sinusal está normal, dispara 80 por minuto, pero ese estímulo eléctrico no llega a los ventrículos. ¿Qué va a pasar? Pues que el corazón va a latir muy lento porque el ventrículo va a tener su propia frecuencia lenta y no se va a ver estimulado por la frecuencia del nodo sinusal, por una patología. ¿Qué tienes que hacer? Ponerle un marcapasos en el ventrículo que dispare a una frecuencia normal y entonces ese marcapasos toma la función del nodo sinusal y ahora es él el que toma el control del corazón. Entonces, en la mayoría de las arritmias puedes restablecer el control del nodo sinusal, pero hay algunas en las que no se puede y tendrás que utilizar seguramente un marcapasos en ellas. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Yo me doy cuenta que tiene muchas inquietudes clínicas y qué bueno que las tengan. Van a pasarse los próximos 5 años de su vida y a lo mejor 20 años de su vida aprendiendo a justamente responder esas dudas clínicas que ahora están generándose en sus cabecitas. Qué bueno que las tengan, las van a ir resolviendo conforme pasen los meses y los años. ¿Alguien más? Otra vez yo, doctor. Sí, a ver, te escucho. Entonces, por ejemplo, cuando el marcapasos deja de funcionar es cuando se utiliza el desfibrilador. No, eso es en otro tipo de arritmia que se llama fibrilación. Y específicamente cuando la fibrilación es ventricular, pero sí es una arritmia específica muy grave y ahí se usa el desfibrilador. También puede hacerse cuando la fibrilación tiene origen en la aurícula. Se puede utilizar en las fibrilaciones auriculares o fibrilaciones ventriculares, pero eso es otro tipo de arritmia donde no hay un ritmo como tal, es un caos de ritmo.
¿sí? No hay ritmo de nada. Ya lo verán cuando estén en la clínica de cardio, en qué consiste eso. Ahí se usa el desfibrilador. ¿Ok? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie más? Bueno, entonces nos detenemos aquí.